¿qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan las De otros cabezas y estudiantes andan las estábamos de bocas, que vacaciones. va encendiendo velas Y en yo decía, ¿y el profesor en qué estado está? Obviamente estamos trabajando porque se nos ha puesto un estado de educación virtual. Sin embargo, prescindiendo de ese tiempo de trabajo que nosotros estamos teniendo, ¿el profesor qué está haciendo después del colegio? Para mí es una pregunta que por lo menos a mí me ha costado seguir aprendiendo yo mismo como profesor, pero ya resumiendo un poco, que se me vienen muchas ideas a la mente. Para mí el tiempo y la educación que estamos teniendo nosotros ahora, en este preciso momento, eh, está en juego y es un desafío muy grande que nosotros tenemos ahora. Y dentro de una de las ideas que dijo un colega recién, la palabra y esa diferencia entre lo público y lo privado que estamos teniendo nosotros hoy en día, es algo súper interesante de ponernos a pensar. Cómo nosotros estamos utilizando nuestras palabras, ya sea en nuestra casa, en nuestro Instagram, Facebook, hasta en nuestras videollamadas, como lo que estamos haciendo ahora. El uso de las palabras, de alguna manera, ahora están teniendo un peso son mucho más pesadas que antes. Eso se me hace, eso siento yo ahora, no es que lo conozca, lo siento así. Entonces ahí eso quería aportar. Gracias, Bastián. Ya. A ver, aquí está, levantó la mano Rocío, bueno, Arlet, ¿Sí? sí. Ah, ya, Hola. es que pensé que estaba la Rocío primero, no quería... No, pero los que hablamos Es vamos que para sí. insertar. Ah, ya. Ya sí que estaba pensando en lo que decía Bastián y pensé en varias cosas. Yo creo que los vínculos afectivos con los que construimos educación son súper importantes, porque igual nosotros en varios sentidos la virtualidad nos ha jugado a la mayoría en contra, precisamente con nuestra poca alfabetización digital, de cierta manera. Entonces yo creo que esta crisis como pandémica en este caso y de confinamiento, ¿cierto? Como que sacó a relucir no solamente la crisis de salud, sino que un montón de crisis que puede tener un país neoliberal, pues de por sí, que es la precarización de la vida propiamente tal, donde nos encontramos con que muchos y muchas de nuestras estudiantes no tienen computador Claro. o no tienen internet, ¿cachai? Entonces, no sé, por ejemplo, en el colegio que yo trabajo, solamente nos dejan hacer guías de una plana, a mí me utilizaron 2 planas, ¿cachai? Pero tuve como que negociar, porque ¿cómo voy a poner toda una clase en una plana? Imposible. Y 3 preguntas, entonces la experiencia educativa frente a esas herramientas que ya precarizan más aún la educación es súper complejo, porque como herramientas virtuales hay muchas para poder sobrellevar la educación virtual, porque la educación virtual existe hace mucho tiempo. El tema es que nadie en este país estaba preparado para este tipo de crisis. Y tampoco creo que haya que estar preparado, pero en el fondo no teníamos las herramientas virtuales o tecnológicas como para poder estar como, ya, con esto lo podemos solucionar. Y frente también a al poco manejo o la poca ayuda que tiene el mismo Ministerio de Educación hacia la comunidad docente, hacia los propios colegios también. En el fondo acá las y los profes hemos tenido que sacar toda nuestra creatividad, ¿cierto? De cierta manera, e inventarnos plataformas, por ejemplo, si la plataforma del colegio es súper charcha, filo, vamos con Google Education, vamos sacando los precios, vamos grabando las clases, haciendo videitos cortos, tratando de que la experiencia de aprendizaje para él o la estudiante que está en la casa sea mucho más como amorosa de lo que es una guía así inerte donde no hay nadie para que te explique si no entendís algo. Po. Claro. Eso más que nada. Gracias, Arlet. Tenemos a la Jime. ¿Jime? Sí, Ahí. me voy a dejar hablar. Sí, bueno, recogiendo igual lo que decían los compañeros, claro, nos encontramos como en esta condición de educación, confinamiento y el discurso primero frente a esto como exterior y el que uno también se como establece frente a la dificultad es cuál es el desafío que tenemos, ¿cierto? En términos educativos.
Pero también yo me pregunto en esto como, en este mismo desafío y en esta condición en la cual nos encontramos, ¿cuál es la prioridad con la cual realmente estamos tratando de, entre comillas, construir una escuela? Es decir, no sé, como ¿es real o es tan acorde a la realidad en el fondo que estamos viviendo, entendiéndose que hay una realidad como interior del mundo donde uno está confinado y exterior también donde está pasando parte de la vida, pero que finalmente debe existir una prioridad en términos como en la posibilidad de construir ciertos conocimientos o la intención de construir ciertos conocimientos, y una prioridad que tiene que ver también con nuestra propia vida, es decir, cómo abarcamos en el fondo un discurso para nosotros y para lo que queremos entregar a nuestros estudiantes con respecto a, por ejemplo, comunicar que en realidad lo que tenemos que hacer es tratar de aprender un poco de vivir en esta situación, ¿cierto? Que nos encontramos frente a un drama mundial, y que en realidad de pronto lo que hay que tratar de salvar también es la vida, que en el fondo tiene que ver con eso, y un discurso que no viene tan claro tampoco del sistema educativo hoy. Y quería además compartir el video que, bueno, seguramente alguno de ustedes miró, que es el video que se levantó con los compañeros en Argentina, los profesores del canal Encuentro. Entonces, claro, miraba el video un poco como el profesor poniendo este desafío con realizar la escuela en Argentina, y que esa responsabilidad caía sobre los hombros de los profesores y de los estudiantes, como en el fondo es lo que nos tocó vivir. Pero también me hacía ciertas preguntas frente a ese video y frente a una realidad que también nosotros estamos viviendo, como por ejemplo, ¿qué es mantener una escuela abierta? Porque ese es como el hashtag también que comparten los compañeros en Argentina, como escuela abierta. Y me preguntaba eso, ¿cierto? Como, ¿qué es mantener escuela abierta? ¿O se está forjando realmente una escuela en estas condiciones? Y bueno, y la pregunta más pequeña de todas, como, ¿qué es escuela en este confinamiento? Eso. Ahora me silencio. Gracias, Jime. Tengo aquí entonces a Rocío y luego a Rosario. Sí, un paréntesis. Para quienes han levantado la manito, Bájela. y bajarla, sí, si no queda ¿Dónde marcada. está la manito? Y no sé. La manito, tú tienes que apretar el chat, Ro. Abajo, chatear, ¿Participantes? o más bien, perdón, participantes. Claro, y ahí sale abajo, Ah, ya. al costado. Para la otra vez lo voy a pedir así. Ya. No, quería solamente expresar. No, espérame, Rocío, es la Rocío Aliaga. Ah, tengo una tocaya. Ya, adelante. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo quería Hola, hola. comentar algo bastante breve, que el año pasado yo trabajaba en la educación privada, y este año estoy trabajando en la educación pública. Entonces se ve efectivamente el cambio es tremendo. O sea, la educación pública realmente actualmente se está dejando entrever todos los vacíos que hay, y es tremendo, porque yo estoy en un liceo en Recoleta, imparto sociopedagogía, que es filosofía para niños, y entonces el tema es que yo cuento con niños que tienen computador, incluso algunos no tienen celular. La mayoría del liceo son migrantes, tampoco son chilenos. Entonces, a mí particularmente se me ha hecho como muy difícil poder implementar formas de metodologías pedagógicas de filosofía en esta modalidad. O sea, ha sido bastante complejo, porque por un lado, yo el año pasado sabía que los niños, por ejemplo, tenían su computador en la pieza, y que se podía, por ejemplo, generar una guía en la cual ellos pudieran mandarme un video, hacer un PowerPoint, qué sé yo. Se podía como generalizar un trabajo mucho más fluido y tener también esa seguridad de que eso iba a resultar. Ahora todo es súper incierto, entonces yo creo que esta pandemia, si es algo negativo, yo también encuentro que un poco es algo positivo en el punto en que se está dejando entrever cómo es el sistema. O sea,
la educación acá es un asco. La educación pública ahora está pero por el suelo. La salud también. Entonces se está dejando entrever todo eso y creo que en ese sentido se puede como visibilizar lo que estamos viendo en Chile, o sea, el gobierno que tenemos, el estallido social. Creo que todas estas cosas están súper unidas, son como un hilo conductor de lo que estamos viviendo ahora, y claro, es para nosotros como profes, o como profes de creo que es un tremendo desafío poder buscar la forma de cómo le enseñamos a los niños, o qué tanto están aprendiendo también, y cómo nosotros podemos implementar formas sabiendo que no están las condiciones. Creo que eso es tremendo. Y lo otro del colega, no sé el nombre, pero que mencionaba que hacer el trabajo en casa es como violentar un espacio sagrado. Lo encuentro pero tremendo, o sea, nunca lo había pensado así, pero claro, es una dinámica que en realidad yo creo que no le acomoda a nadie, pero es importante sacar reflexiones, sacar un poco el limpio, lo que nosotros podemos cambiar, creo eso, y es como un tremendo desafío en realidad para todos como sociedad, y si vamos a lo más macro, como humanidad. Ojalá es que podamos sacar algo limpio y sobre todo en la educación, que es nuestro rol. Eso quería agregar. Gracias, Rocío. Gracias. Chiquillos, La chicos, Rosario. tenemos hartas manitos levantadas, así que vamos a empezar a implementar lo de los 2 minutos por palabra para que hablen todo lo que sea posible. Rosario. Sí, yo me quería detener en lo que estaba diciendo la Rocío al final, como que es el tema que nos convoca hoy día y que lo que decía la Caro y que lo que decía Cristian respecto entre el espacio público y privado o lo profano y lo sagrado, digamos. Y lo pensaba en relación a Rancière, que era la cita que hacía la Rocío, que en el fondo para Rancière quien distribuye el tiempo, digamos, el consenso del tiempo y cómo lo ocupamos, y por ende cómo eso interviene el espacio, es la policía. A eso él le llama la policía, quien va definiendo cuáles son los límites del tiempo de cada uno y cada una. Y eso es súper ejemplificador con el tema, por ejemplo, del adelanto de las vacaciones de invierno. Hay algo externo a nosotros que está pensando cuándo paramos o descansamos, independiente que eso sea realmente un descanso, pero no es un tiempo que podemos controlar. Entonces, cuando esa policía se mete a tu casa, y ahí lo relaciono con el espacio sagrado profano, con lo público y lo privado, se mete a tu casa, te está controlando también adentro, digamos. Entonces tú, la cotidianidad que tienes en tu espacio se vuelve una cotidianidad pública, porque tienes que trabajar, tienes que hacer clases, tienes que mostrarte en una cámara, digamos, y así una infinidad de cosas. Y esa cuestión está atravesada además con una cuestión que es importante decirla, si estamos hoy día como definiendo espacio y tiempo en el trabajo docente en tiempos del feminismo, que además ese tiempo y ese espacio tienen que lidiar con el trabajo reproductivo y el trabajo de cuidado. O sea, las mujeres, la policía la tienen adentro y tienen que establecer, por ejemplo, ciertas actividades que no son las actividades tradicionales, todas en el espacio privado, pero sin embargo no se puede decidir por cuál. Entonces ahí, por ejemplo, el tiempo de confinamiento, que uno lo pudiese pensar como el tiempo del paréntesis, del ocio, que en el fondo los que en filosofía lo ocupamos para determinar también la generación de pensamiento, no se da. Pues. No hay espacio para pensar, para detenerse y para reflexionar si lo que tenéis que hacer todo el día es trabajar. Entonces, obviamente, y ahí yo entiendo con mucha claridad también esa idea de que sea de alguna manera violento que estén en tu espacio sagrado, que es tu casa, donde supone que tú deberías ir a descansar y no a trabajar, como lo hacemos todos los profes, digo, como en teoría. Y hoy día tenía ese trabajo adentro, a mí me parece muy descabellado. Y eso es una pata para pensar después, porque claro, uno con buena voluntad está pensando todo el rato en qué significa la escuela, cómo me relaciono con mis estudiantes, en fin, pero ya hay como un acto violento para nuestra propia vida cotidiana, y eso es súper heavy. Entonces, si no se pone un foco, que no lo ha hecho ni el ministerio ni nadie, y los docentes en esto que está pasando, vamos a llegar a mayo todos reventados, porque esta cuestión no tiene una directriz entre la división del tiempo público y el tiempo privado, en el trabajo, en la diferenciación de los horarios donde hago las cosas, digamos. A mí me parece que la discusión tiempo y espacio se ve demasiado patente en la labor docente, que se une al tema que hablábamos la semana pasada, que era lo que la Rocío resumía, digamos, al principio. Gracias, Rosario. Iván.
Hola, ¿cómo están? Bien. Oli. Miren, súper interesante el tema, tengo varias cosas que decir, un poco aportar datos también al debate. El año 2015 tuve la oportunidad de conocer a un profesor de acá de Concepción, de la Universidad Católica de Concepción, y, y él, bueno, él preside, digamos, uno de los grupos, digamos, universitarios que tiene que ver con enlace, con las TIC, y la Católica de Conce le presentó en dos oportunidades al Estado, cuando estaba Vitar, por ejemplo, o cuando estaba Harald Beyer, una, una propuesta, digamos, de alfabetización digital, ya, pero que estaba más allá, ¿cierto?, de usar Word o Excel o las herramientas, digamos, básicas, sino que en torno a lo que estamos haciendo ahora, pues, al uso de plataformas, al uso, ¿cierto?, de videollamadas, de todo el material audiovisual. Lamentablemente, y sabemos, digamos, las políticas que ha tenido el Estado desde esa fecha hasta entonces, que durmieron, pues, esas propuestas se durmieron en el papel y quedaron ahí, pues. Entonces, como decía una compañera hace un rato, primero pasa por eso, nos vemos, digamos, un poco complejizados y nos vemos en cierta medida a partir de nuestra práctica, de ser autodidactas, ¿no? El tratar de sacar a flote, digamos, las clases, ¿ya? Entonces, ahí hay, digamos, hay una política de Estado que está al debe, por un lado, ¿ya? Por otro lado, no sé si sea tan negativo el tema de acercarnos a la tecnología, digamos, y de ahí aportar o tratar de suplir un poco el trabajo que se hace en la escuela. Me da la impresión, y aquí esta idea es muy Foucaultiana, me da la impresión de que el uso o el sentido que se le está dando desde el Estado, o el uso de cómo el Ejecutivo, ¿cierto?, lo está enfocando, es como una suerte como dispositivo de control, ¿ya? Del hecho de que el Estado, por una parte, ¿cierto?, necesita de alguna manera justificar el hecho de que nosotros estemos en las casas, según ellos no haciendo nada, pero la verdad es que sí estamos haciendo cosas, ¿ya? Y uno ve, y a partir de lo que sucede en otros estamentos, en salud, por ejemplo, uno ve que las redes de control y las redes del poder, ¿cierto?, operan, ¿ya? Y un poco para justificar o para retenernos a nosotros y coaccionar la propia acción de uno en la intimidad, como decía Cristian hace un rato, ¿ya? Entonces, me da la impresión de que el uso, ¿ya?, o cómo se está enfocando el uso de la tecnología como una suerte como dispositivo de control, de coacción y de coartar, digamos, la intimidad, es lo que de alguna manera nos está afectando. Eso al menos es lo que yo logro detectar desde mi práctica. Gracias, Iván. Tenía una mano pedida de Verónica, y no sé, que era antes de Iván, pero se desapareció por un momento, por eso la salté, pero la tiene ahora la mano. Y después tengo a la Jime, y luego a los relegados, Cristian. que son, ¿perdón? Cristian estaba igual, con la mano Es levantada. que, Cristian, es que estamos dando las palabras, las segundas palabras después de que todos hayan Ok. hablado. Así que después tengo, bueno, en cola, los que a Rocío, a Cristian, y me quiero dar después yo la palabra al último. No todas. Sí, Vero. ¿Verónica? Ay, no te escuchamos. Vamos. Mm, mm. Prueba a activar tu micrófono, quizás al costado, abajo. Quizás tiene la salida por el audífono. Pucha, qué lástima. Sí, Verónica, te voy a escribir por el chat mientras Jime habla. Jime. Sí, para mí esto ha sido como súper contradictorio, y sabes que Cristian igual me interpreta mucho cuando habla del tema de lo violento que significa esto de la manera en que se ha implementado, no ha sido, no tiene un sentido pedagógico, y eso es lo que a mí me violenta a montones. Y yo creo que encuentro súper complejo, lo conversaba con mis colegas de Nantes, qué va a pasar para la próxima semana, pues se supone que la próxima semana nosotros estamos en vacaciones.
sea, yo no debería enviarle trabajo a las alumnas o los alumnos porque no, en teoría estamos de vacaciones, entonces es una cuestión bien surrealista. Y a mí lo que me ha pasado, la otra vez lo comentaba, a mí me ha costado un montón, o sea, yo creo que he tenido las 2 primeras semanas tremendamente improductivas, me ha costado mucho agarrar el hilo, poder leer los trabajos de los alumnos, poder hacer síntesis de lo que me están diciendo, y la retroalimentación la he encontrado tremendamente poco productiva. Encuentro que como que, y al otro día es como lo mismo, se te junta con lo doméstico, bueno, y ahí uno entiende por qué las jefas de hogar tienen tanta neurosis, digamos, porque este trabajo es eterno y no se acaba nunca. Yo me de tiempo de empezar a hacer algo y al otro día es como lo mismo permanentemente, y me he cuestionado mucho el tema de cuál es el sentido de hacer el trabajo que estamos haciendo con los alumnos. Queremos simplemente responder a ese control. Hay varias plataformas en que te están midiendo el tiempo que permaneces y que estás dentro de la plataforma, cuánto tiempo ingresaste, qué es lo que estás haciendo. ¿Cuál es el sentido efectivamente de esto? Yo no veo ningún sentido pedagógico, veo un sentido exclusivamente de justificación, como de la pega, de ese sentido de tenernos ocupados para hacer algo, como que estamos haciendo alguna cosa. Pero me ha costado encontrarle un poco el sentido pedagógico. A mí lo demoroso que es la retroalimentación. Yo creo que nosotros nos basamos mucho en el diálogo, y esta cosa que se va alargando, que tú tiras una pregunta y que la retroalimentación viene la semana siguiente, para mí es como tan extemporáneo, que a pesar de que estoy tratando de hacer trabajos que tengan que ver con lo que los filósofos han dicho ahora, de tratar de contextualizar, agarrar la misma coyuntura, digamos, para poder reflexionar, lo veo súper complejo porque no está el tema de la temporalidad, me parece sumamente complejo. Yo de verdad me cuestiono cada vez, ahora ya como que le iba agarrando más el ritmo, pero ¿cuál es el sentido de más que cumplir ese y lo cual realmente alumnos? No sé, igual es súper extraño. Estoy en un colegio, sigo en el liceo donde he estado. Empecé este año en un colegio nuevo, complementando horas, con alumnos que tuve clases el día 9, yo tengo el día lunes con ellos, el 16 ya se declaró la cuarentena. Hay un curso que no lo alcancé a ver porque ese día las clases terminaron antes, porque en Concepción fue el 9M, no fue el 8M, la marcha acá fue el día 9, las clases terminaron más temprano. Sí, hay alumnos que conozco virtualmente que nunca los he visto, y eso es como súper extraño. Nunca me había pasado tener alumnos que estoy conociendo porque nos estamos escribiendo, porque nos retroalimentamos, ahora vamos a hacer un video para podernos conocer, pero es súper extraño eso de ni siquiera habernos visto las caras y tenerlos de estudiantes. Es bien particular, digamos, la situación en general, cómo se está generando, pero me sigue sonando el tema de cómo darle sentido a lo que estamos haciendo, pensando en el tiempo en que esto pueda durar. Gracias, Jimé. Gracias, Jimé. Verónica, ¿se escuchará? ¿Verónica? No sé si se escucha. No, ¿qué tiene Verónica? Ah, ya, no tiene. Entonces, Rocío, está en la cola. Ahí estoy yo. Ah, Cristian. Sí, ahí estoy yo. Ya. Oye, con respecto al sentido, quisiera aportar algo yo a esta cuestión. A ver, yo llevo hartos años haciendo clases. Casi 20 años. Hace 20 años me preguntaron una vez si me había gustado hacer clases después de las primeras clases. Y yo les dije que me había gustado enseñar, pero no necesariamente hacer clases. Y en este momento me estoy con el mismo cuestionamiento. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos simplemente rellenando horario para justificar la plata? ¿O estamos realmente enseñando? Como dijo la colega, nuestro quehacer tiene que ver mucho con el diálogo. Yo, ¿cómo retroalimento a alguien que me mandó una foto de un trabajo en que no puedo verlo para decirle y explicarle específicamente en qué puntos se está equivocando, en qué puntos podemos coincidir, de qué punto lo puedo guiar? O sea, la mayéutica aquí se nos fue a la punta del cerro.
y encima sumarle los años. Me imagino que el joven este que estaba hablando recién, que estaba recién egresado, tiene más posibilidad de adaptarse a esta forma de hacer clases. Pero los otros ya tenemos una mecánica establecida que nos cuesta romper la rutina, básicamente. Y además es una mecánica y una rutina que te ha servido, que te ha dado efecto. Entonces, no sé, para mí el sentido de esto es bien cuestionable. Yo encuentro que esto es simplemente inútil, ¿no? La única ventaja que tengo es que le estoy mandando textos de filosofía a mis alumnos. Normalmente yo los leía con ellos en persona. Ahora lo estoy obligando a leer, pero tampoco por lo que he visto que me han mandado, tampoco me consta que lo hayan leído. Sí. Gracias, Cristian. ¿Rocío? Ya. Sí, quería enfatizar, volver igual a la problematización del tema, más allá de las experiencias particulares que cada uno está teniendo con sus estudiantes, porque yo creo que todos estamos teniendo más o menos los mismos problemas, ya es algo que ya sabemos, pero volver al tema del tiempo, ¿ya? Quería rescatar lo que mencionaba Cristian en un comienzo, que me parece súper interesante, el tema del espacio privado como un espacio de reinicio. Y que claro, pareciera ser que la contingencia ha hecho que ese espacio esté invadido, ya incluso esté hecho como tan violento de este modo de interactuar, porque no sé qué podría ser el trato en la virtualidad, ¿ya? En una situación en la que parece que todas fuéramos un riesgo evidente para los demás, sin embargo se nos pide enseñar, educar a la otra persona. Entonces, igual me surge una pregunta súper similar a la que hacía Cristian recién, que es, entonces la educación es un tiempo ¿para qué? Porque pareciera ser que según lo que estamos haciendo hoy día, la educación es un tiempo meramente para rellenar, ¿ya? Entonces, ¿qué uso le estamos dando a ese tiempo? Porque además, yo sé que esto es más invasivo de lo que era antes, pero igual creo que para todos los que son profes, para todas las que son profes aquí, igual nosotros yo siento que siempre hemos tenido esta invasión en nuestro espacio. Nunca hemos tenido tan claramente definido nuestro tiempo personal del tiempo laboral, ¿ya? Entonces, me queda la duda también si alguna vez hemos sido dueños de ese tiempo. Incluso más allá de ser profesor o profesora, ¿ya? Vivimos en un sistema como tan rutinario, tan esquematizado, en el que se supone que hay que trabajar una cantidad de horas, dormir otra cantidad de horas. Yo no sé si alguna vez hemos podido administrar el tiempo que tenemos, o si esa administración siempre viene dada, pucha, como decía Rosario, ahora se ve con el tema de las vacaciones. O sea, nos designaron, ya este es su tiempo para vacacionar. O sea, ¿hemos sido alguna vez dueños de ese tiempo? A mí me queda esa duda. Y también me queda la duda si esto de no hacer nada, como insinúa Rancière, que uno también podría pensar, no solo es una invasión, claro, de nuestra intimidad, no solo el control de la intimidad, sino también podría ser un espacio para liberarnos de ese control directo, al menos. Eso. Gracias, Rocío. Brenda. Bueno, estoy así como que pasmada, no sé por dónde empezar. Escuchando tantas participaciones interesantes y bueno, tan diversas. Estoy en el norte, casi en Estados Unidos, estoy en el norte de México. Bienvenida, acá. ¿Y tenemos, cómo? Bienvenida, Brenda. Sí, gracias. Y estoy pues viendo todas las diferencias de nuestros contextos educativos. Para mí la educación, trabajo en una universidad pública y lo que es los espacios virtuales pues ya son ordinarios para nosotros,
De hecho, la licenciatura en filosofía tiene espacio presencial y espacio virtual, una licenciatura que se ofrece 100% en línea, aparte de la escolarizada. Y particularmente yo hice una tesis de maestría para defender las ventajas de la educación virtual. Y una de ellas fundamentalmente es que me permite estar en comunicación con ustedes, ¿sí? En espacios completamente diferentes, en tiempos inimaginables. Ustedes están entrando al otoño, yo estoy entrando a la primavera, tenemos diferencias de horario y veo muchas ventajas. O sea, es conocerlos y aprender a escuchar sus discursos para mí es maravilloso. Y ese es uno de los puntos que yo defendía hace más de 10 años que hice esa tesis, porque trabajé mucho tiempo en los sistemas virtuales y estos aspectos que ustedes están diciendo de que cómo voy a estar seguro que el alumno es el que está haciendo el trabajo si no puedo ver su rostro. Digamos, hice estudio de campo y pude ver que precisamente gracias a la falta del rostro, los estudiantes profundizaban más en su trabajo. Había una necesidad de reforzar por escrito todo aquello que no se puede decir verbalmente. Cuando tenemos una clase presencial, confiamos mucho en nuestros gestos, en los ejemplos que ponemos, en toda aquella comunicación no lingüística, pero por escrito es necesariamente y fundamental lo lingüístico. Eso obliga a que los estudiantes sean más rigurosos con su forma de expresar. De hecho, pues se convierten en mejores escritores, ¿no? Yo veo muchas ventajas en la educación virtual. Ahora, también dejé de trabajar en lo virtual porque precisamente requiere muchísimo tiempo. Y no se puede atender a los grupos igual de numerosos que lo presencial, porque cada uno merece la atención de revisar. Así como escribió a profundidad, uno tiene la obligación de revisar a profundidad, cosa que no se puede en una educación masificada, eso sí. Por eso me volví a adormecer en el trabajo de la educación presencial, que también es maravilloso por esa posibilidad de contacto. Sin embargo, ahora que nos obligan también a nosotros a volver a lo virtual, bueno, en mi escuela, en mi universidad, eso siempre ha existido, particularmente para la licenciatura en filosofía en la que trabajo. Bueno, no siempre, ya tienen más de 15 años en esa experiencia de educación virtual. Adormecerse en lo presencial, o sea, lleva a lo que dice el compañero de que si en realidad estamos fingiendo o elaborando tareas por cumplir, porque finalmente también lo hacemos de modo físico. Entonces, yo lo que creo que tendremos que replantear es lo que se manejó desde el principio, cuál es el concepto de educación que estamos manejando, y sus distinciones con lo que es la escuela es el sistema, pero la educación no tiene por qué limitarse a ello. ¿Aló? La posibilidad de que también nosotros podemos aprender de esta nueva experiencia. Bueno, no sé si en algo sirvan mis aportaciones. Genial, Brenda. Muchas gracias, Brenda. ¿Me autodoy la palabra? Sí, yo tengo, o sea, la sensación aquí, bueno, todos lo han dicho, que lo que se pone también en cuestionamiento es la pregunta por el sentido y la pregunta por el sentido de la educación, finalmente. Si acaso, y justo Brenda de alguna manera al menos confirma lo que estoy pensando, que es, si acaso este tipo de educación, vamos a llamar, supongamos que es educación, ¿cierto? El tipo de educación virtual o a distancia, es realmente constituye un vínculo pedagógico real, digamos. ¿Por qué lo digo? Y voy a volver a mi idea anterior, porque incluso creo que Arlet lo decía,
el grado de tecnificación al cual llegamos, al cual estamos siempre sometidos, pero a través de la burocracia. O sea, a ADLED le decían, a los profes le dicen las guías que tienen que hacer y cuánto, los márgenes de ese trabajo, de lo que tienen que pensar, hacer, etc. Entonces a mí me da, Brenda también decía, bueno, me aburrí de la educación, digamos, a distancia, porque no le podía dar el tiempo requerido a mis estudiantes para profundizar. Entonces, efectivamente, el estudiante hacía lo que podía en un rol de autonomía, que me parece que eso también es súper interesante. Yo también lo he visto con los trabajos de mis estudiantes, que trabajan mucho más autónomamente, cosa que en lo presencial no. Pero lo que me sumo a lo que decía Jimena, la retroalimentación es lo complejo. Si ahí hay algo que no es tecnificable, que no es burocratizable, y qué es lo que tenemos cuando estamos frente a los estudiantes. Entonces, yo pienso que hay una alteración del tiempo, que es el tiempo de las humanidades o de la humanidad en el fondo, que es aquello que no es tecnificable, no es virtualizable, que no es un artefacto, sino que es precisamente aquello que hablábamos el laboratorio el lunes pasado, que hablábamos de aquello que está fuera de los programas que enseñamos y no que queremos enseñar, le llaman currículum oculto a veces, o qué sé yo. Entonces, yo creo que ahí el tiempo está alterado y habría que preguntarse qué tiempo es aquel el de la educación presencial, qué tiempo es aquel el de la educación virtual. Y aquí también me sumo a lo que decía la Rosario respecto de Rancière. Rancière dice, claro, estamos en una sociedad pedagogizante, ¿sí? Como explicadora. Estamos dentro de un orden explicador. La escuela, por supuesto, está dentro y representa un orden explicador. Es decir, que se necesita un sistema, una voz, un marco general que explique todo. Y eso supone que todos necesitan explicaciones, que no pueden aprender solos. Y me parece que el espacio virtual es aún más explicador, porque lo que está allí puesto es el contenido, la ficha, la burocracia, el formato, la pantalla, la imagen, una inmediatez, y la inmediatez de una presencia que altera un tiempo y que no nos permite un transitar, vivir un proceso de aprendizaje, un proceso pedagógico, sino que implica todo un tiempo de inmediatez. Creo eso. Y lo otro, que volviendo a esta pregunta, bueno, entonces, ¿qué estamos entendiendo por educación? Yo creo que en Chile, Brenda, quizás aquí también aprendes de nuestro sistema, es tan precaria y mínima la idea de educación. O sea, no hay un fondo filosófico de qué es la educación en Chile. Entonces, tanto así que no tenemos, por ejemplo, lo que tienen nuestros compañeros argentinos, que bueno, efectivamente se quedan sin poder hacer clases en las escuelas, pero tienen no solo los canales educativos, ¿cierto?, que son maravillosos, el canal Encuentro, no solo eso, sino que tienen una definición anterior de la cual agarrarse y pararse. Hoy día nosotros solo sabemos que tenemos que enseñar contenidos y tenemos que lograr cosas, preparar a estudiantes para una prueba o para una prueba estandarizada, etc. Eso es. Entonces nos quedamos sin este orden pedagogizante, esta estructura sistemática, y solo tenemos, y ni siquiera, pero tenemos la posibilidad de virtualizarlo todo. No tenemos principios educativos, no tenemos un norte pedagógico, no está. Y digo, no como profesores individuos, que es lo que salva la educación en Chile, nosotros que estamos poniendo el pellejo en el fondo, sino que no hay una educación pública que sostenga, una identidad de educación pública que sostenga este momento. Entonces aparece el ministro y dice que en 2 semanas más va a dar vacaciones, ahora dice,
otro ministro, el Ministerio de Salud, dice no, que las vacaciones no se van a poder dar. Es decir, no hay un piso desde donde pararnos y decir, bueno, esto es lo que tenemos que salvar, como sea, a través del espacio virtual. Que yo estaría de acuerdo. O sea, yo creo que hoy día lo que hay que hacer es hay que salvarse, digamos, con el espacio virtual. Pero ese espacio virtual me muestra hoy día, como decía, creo que era Albert, en las condiciones precarias que estamos, no solo en términos materiales, sino que en términos educativos, filosóficos, incluso políticos. No hay una base de principio educativo, no hay para dónde ir. Entonces también me veo ahí reflejada en las palabras de la Jime, que dice, bueno, ¿cuál es el sentido? Yo creo que aquí es grave, porque nos muestra en nuestra desnudez absoluta. Eso. No tengo más manos pedidas, pero se da la palabra. Sí, así es. Nos quedan 23 minutitos ya, entonces vamos a aprovechar estos 15 que siguen para que compartan sus impresiones y luego podamos hacer el cierre ahí a cargo de alguien sorpresa. No sé, yo me lanzaría también a preguntar, así que, ¿qué entienden ustedes por educación? A ver si viralizamos una idea de educación, que, no sé, cada uno puede tener la suya, pero podemos ir jugando con esa, o sea, como ir arriesgándonos a decir, bueno, ¿qué es lo que yo entiendo por educación también? Yo no sé, pero se lo dejo a ustedes, sí. Le vamos a dar la palabra a la Tere y luego a ti, Bastián. Tere, tienes que activar tu... A ver, espérame, Tere. Está apagado el micrófono. Ya. A ver, Tere. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Bien, es muy complejo, ¿cierto?, hablar sobre cuál es el sentido de la educación, porque eso supone, ¿cierto?, que nosotros tenemos de alguna manera la claridad con respecto a qué es lo que es educar. Sin embargo, de acuerdo a todas las conversaciones que han surgido acá, que me parecen súper valiosas y súper importantes, más allá de la molestia o la incomodidad que nos resulta estar trabajando desde el hogar y con esta violencia que decía Cristian con respecto a sentirnos totalmente vulnerados en nuestra intimidad, en nuestro espacio sagrado que es nuestro hogar. Más allá de esa molestia, creo yo que a la vez se han manifestado acá muchas posturas positivas también con respecto a lo que devela esta situación de crisis sanitaria, viene a develar de alguna manera la fractura expuesta que representa la sociedad chilena en el sentido de la educación privada, la educación pública, la salud privada, la salud pública, o sea, como las grandes falencias y desventajas que tenemos como clase trabajadora, porque tenemos que no olvidar que nosotros los profesores somos trabajadores. Eso es muy bonito de plantearlo así, porque no solamente nosotros estamos siendo aquejados por esta violencia sistemática, sino que además los demás trabajadores de la sociedad. Bueno, en cuanto a lo del sentido de la educación, me parece justamente que la educación debería ir a la inversa de lo que está resultando ser la ideología en el Estado y por lo tanto en el poder. Debería ir a contrapelo de eso. Sin embargo, actualmente lo que sucede es que la educación es más bien el brazo ideológico del Estado, porque el Estado controla lo que es el pensamiento, lo que son los cuerpos, lo que son las sensibilidades en torno a lo que el Estado quiera que uno sea. Bueno, eso. Pienso yo que nosotros deberíamos ir siempre en contra, buscando tensionar desde nuestros lugares, ya no solamente desde la filosofía, sino que también creo yo que el lenguaje y en otras áreas. Pero siempre ir en contra. Yo creo que de verdad, o sea, sería maravilloso que la educación
tuviera una incidencia política real y pudiera permitir la aparición de sujetos políticos, no meros consumidores, como lo que pasa hoy día. Eso. Gracias, Tere. Rosario. ¿Estaba Bastián antes o no? Ah, Bastián. Ah, es que no tenía la manita. ¿O no, Bastián? ¿O estoy mintiendo? Ahí. Sí, estaba Ahí. yo también. Voy a enfocarme en el tema de la pregunta que hace Carolina sobre el sentido de la educación que tenemos nosotros y por qué, y en el fondo cuál es la idea de educación que tenemos, más que sentido, algo más general que es la idea de educación. Y les voy a comentar brevemente mi experiencia de vida, de cómo yo llegué a la filosofía. Yo estudié antes ingeniería, después me cambié a pedagogía en filosofía. Y fíjense que mágicamente, para mí es una teoría personal, nuestros libros, los libros que nosotros conocemos y hemos sido como interpelados por los libros y la relación que uno establece con los diferentes pensadores, para mí, por lo menos para mí, es algo que se da de manera mágica, por decirlo de alguna manera, o no sé, el destino, por decirlo así. Y fíjense que yo me acerqué a la filosofía gracias a este librito, que no es una muy buena edición, pero sí está en español, y la idea fundamental de por qué yo me interesé en la filosofía es por la imagen del rey filósofo que Platón plantea en la República. Y en qué sentido me interesé en que él decía que el rey filósofo era quien debía gobernar porque tenía ciertas cualidades el filósofo que le permitía llevar una vida buena, no solamente para él, sino también para la sociedad en conjunto. Y uno podría decir, qué idealista eres en el creer que la educación solamente puede servir para llevar una vida buena. Y para mí ese es el sentido de la educación. O sea, ahora uno podría, y uno que ya aprendió un poco más sobre filosofía y estar en constante aprendizaje sobre este mundo, para mí el sentido de la educación tiene que ver al estilo griego de formar personas para las vidas, y diferentes personas, ya sea para diferentes por decirlo así, dimensiones de la vida, vida práctica, vida teórica. Y en ese sentido, la educación ayuda a formar un ethos, es decir, una ética a nosotros como personas. Y para mí el sentido de la educación y la idea de educación es aprender a vivir, porque nosotros en el fondo estamos en un 2020 y como seres humanos la historia nos enseña también muchas cosas, pero también nos oculta otras cosas, y en el fondo el ser humano es un animal y se tiene que adaptar a estas nuevas formas de vida, como lo que estamos haciendo ahora, adaptándonos a la comunicación, ocupar las TICs y una serie de aprendizajes que se dan de acuerdo a los diferentes contextos en los que se encuentra cada persona individual en el mundo. Para mí la educación no tiene nada más que ver con eso, con aprender a vivir. Obviamente ahí entramos a problemas filosóficos más profundos. ¿Qué es aprender a vivir? ¿Qué es la vida? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene que ver netamente, para concluir, tiene que ver netamente con el plano práctico, de que a lo mejor nosotros tenemos en la vida la teoría y la práctica, y la educación une esas cosas. Eso para mí es el sentido de la educación, aprender a vivir con la teoría y en la práctica también. Eso. Gracias, Bastián. Rosario, después de Rosario viene Rocío. Sí, yo pensaba, o sea, justo cuando la Caro estaba hablando pensaba lo mismo, y de hecho como que quería proponer que la próxima sea esa pregunta, como, o sea, que la próxima sesión podamos como más holgadamente discutir respecto de esto, que creo que es como el horizonte también de la conversación a donde nos ha llevado, porque lo que tenemos es como un vacío, por así decirlo, de un proyecto político educativo en Chile, pero un vacío de ciertas directrices en la línea que uno espera que sea un proyecto educativo, pero sí tiene directrices, pues una educación de mercado y tiene características políticas y pedagógicas que establecen cómo hay que educar. Entonces ahí yo pensaba que es fundamental, a propósito de lo que decía la Tere, que pensemos este ámbito, y que creo que es la lucha como con la gente que se dedica a la educación desde la psicología, las ciencias de la educación o los técnicos de la educación, en no entender el espacio educativo o la educación en sí misma como una cuestión política. En el fondo, desde la modernidad, la escuela es un espacio de control, un dispositivo de control, y por lo tanto obedece a la política de Estado, ¿sí? Entonces, si no hay un Estado emancipador,
malamente la escuela va a ser también una escuela emancipadora, y ahí Claro. tenía la Rocío mucha razón, porque lo que hacemos, y la fórmula de que hay que ir en contra todo el rato, no es un chiste, es súper verdad, pues si la única manera de buscar un espacio emancipatorio en la escuela es ir a contrapelo de lo que se determina que hay que hacer. Entonces yo creo que ahí se vuelve una cuestión súper interesante, porque efectivamente, como decía Bastián, la educación tiene que ser un espacio para construcción de comunidad, pues un espacio político donde forman ciudadanos, donde se enseña el cuidado de sí, el cuidado de los otros, el compartir en espacios democráticos, en el fondo, hacer personas, ciudadanos, ciudadanas, en fin, en todas esas cosas. Entonces a mí me parece que es indisoluble pensar la escuela sin pensar un proyecto político, y por lo tanto la labor nuestra, en este caso como trabajadores y trabajadoras de la educación, es organizar esa disputa política. Y después de esa disputa política, o entre medio o con ella, está también la disputa pedagógica, digamos. Es imposible pensarlo de otro modo, porque mientras tengamos un estado de las cosas político, económico, una educación de mercado, yo pensaba hoy día como todos los profes y profas, iba a decir que conozco, hacen cosas distintas en sus escuelas, como que algunos no lo hacen hacer nada. Algunos, por ejemplo, la ARLET tiene que ir a hacer turno ético a su escuela, otros tienen que hacer muchas guías. Como en el fondo, la educación de mercado, o sea, estos locos del ministerio, incluso si dieran directrices de lo que hay que hacer, que ni siquiera le han dado, no se daría en la realidad, porque cada escuela tiene su propio rollo, como es muy cuático, como una educación que tiene la libre enseñanza como dispositivo en general, también desarmó toda posibilidad de proyecto político educativo. Entonces yo creo que eso es como el horizonte de cómo pensarlo, y esa construcción, por supuesto, tiene que ser una construcción democrática, y esto es lo que no tenemos hasta el día de hoy en Chile, pues un ministerio que no discute con los profes, por ejemplo. Podría estar escuchando perfectamente esta conversación y se sorprendería de que está haciendo todo mal, digamos, pero en el fondo creo que eso, que no se puede escindir lo político de pensar una nueva educación, tiene que ir de la mano con ese proyecto político, colectivo y democrático. Eso. Gracias, Ro. Está Rocío y después Cristian. Súper. Bueno, antes de ir en la misma línea más o menos de lo que mencionaba la compañera Rosario, me gustaron mucho dos ideas. Lo que mencionaba Brenda de adormecerse en lo presencial me llamó muchísimo la atención, ¿ya? Porque sí podría ser que a veces damos por sentado que porque estamos en la proximidad física, ¿cierto? Como que el contacto fuera más evidente, fuera más innegable, fuera más, sí, claramente un poco más ineludible. Pero a veces sí me llama mucho esa noción de adormecerse en lo presencial, porque claro, uno podría preguntarse al revés de la tortilla, ¿cierto? De la situación actual, la situación cotidiana, cómo resulta, cuán presente estamos siempre. Entonces, esa noción, eso que ella menciona me parece muy, muy interesante. También me gustó mucho la idea de la educación que expresó Bastián, la idea de educar como aprender a vivir. Además que es una idea muy bonita, porque es una idea que no es una idea estancada, que no es un contenido parco, muerto, tiene movilidad, porque el aprender siempre está en transformación. Entonces esta idea de la educación como aprender a vivir, como que contiene la idea de un crecimiento constante. Entonces me parece muy bonito también. Sobre lo que quería conectar también lo que mencionaba Caro con Rosario. Yo no sé si no tenemos una noción de educación, los profes, las profes en Chile. Sí sé que no la tenemos ministerialmente. Claro. A eso sí. ¿ya? Sí, a eso me refería, por supuesto. Claro, exactamente. Pero, claro, es súper interesante cómo en realidad nuestra percepción está mermada por este mismo sistema antidemocrático que comentaban ustedes. Porque en realidad yo sí creo que ustedes también lo creen, que esa concepción existe, pero que ha tenido muy pocos momentos para aparecer, para hacerse visible, para irrumpir en el espacio. De hecho, cuando estuvo acá Cerletti en Valparaíso, él mencionaba justamente
como los invitados latinoamericanos hablaban en general de esta movilización en Chile, que lo que la caracterizaba muy fuertemente era la toma del espacio público. No estábamos tomando el espacio público, que era un espacio que aparentemente antes de octubre no teníamos tanto la frecuencia de posicionarnos ahí. Entonces, me parece súper interesante eso y cómo es posible mantener esa presencia. Y también una pregunta que nos hicimos antes de esta conversación con las colegas, si el espacio virtual puede ser también un espacio público. No lo sé, lo dudo, pero la dejo ahí, nada más. Cristian. Gracias, Rocío. Bueno, yo quiero retomar lo que decía Rosario con respecto al tema político. Hay una gran ventaja en que, en mi caso, la mayoría de mis colegas y mis superiores no tienen idea de filosofía. Por lo tanto, me puedo dar el gusto de hacer lo que se me antoje. Y esa es un poco la gracia que tiene nuestra área, que nos permite cierta libertad politizante, política. Y también quiero agarrarme de algo que dijo el compañero anterior, con respecto ¿cuánto se llama? A enseñar para vivir. A mí me gusta mucho un texto que se llama menos Platón y más, o sea, más Platón y menos Prozac. Sí, yo pienso que en realidad nuestra función es enseñar herramientas para vivir. Pero eso no tiene que ver con el plan y programa. Si yo me atengo a la política oficial, obviamente no puedo hacerlo. La gracia está en que nadie entiende lo que yo hago en mi aula, porque nadie entiende para qué sirve la filosofía, así como no entienden para qué sirve la historia, porque no entienden para qué sirve la ciencia, etcétera, 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 como lo hemos visto últimamente en el sistema educativo. Gracias. Parece que a Verónica ahora le funciona. Sí. Después de Verónica me voy a autodar para responder a la interpelación que me hicieron. Gracias. Bueno, para poder llevar el hilo de lo que hemos conversado, me parece muy interesante muchas cosas las que han dicho, en particular en mi escuela. Fue una noticia fantástica que no íbamos a iniciar ningún proceso educativo mientras estuviéramos en esta instancia y que se iban a solo cubrir ciertos contenidos para que los chicos no se quedaran en la nada, pero que íbamos a retomar todo en la medida cuando nos viéramos. Y eso a mí me ha parecido muy, muy bien. Tampoco no presionar a los profesores y siempre salvando el cuidado de nosotros, de los profesores y también de los estudiantes. Eso a mí me sorprendió porque me esperé lo peor, clase online, recibir actividades, y es una escuela municipal que ha tenido por delante todo el desarrollo humano nuestro y de los estudiantes también. Me ha sorprendido, pero grandiosamente. Entonces, frente a lo que decía, por ejemplo, Rosario, de que cada escuela tiene un mundo, tiene una organización, yo creo que por una parte también está bien, porque organizar una educación así como en un sentido grande es muy complicado. Entonces también deberían potenciarse, junto a lo que decía Cristian también, que las personas que están en unos trabajos que son más administrativos, de directores, tienen una gran responsabilidad, bueno, ministerialmente, el Estado y todo lo que también han dicho los colegas, es algo que claramente se tiene que hacer, y nosotros los profesores lo vamos empujando siempre, y ese rol es algo muy importante que se van diciendo muchas cosas. Bueno, y para terminar y ser muy breve, me pareció muy interesante lo que dice Rosario. Yo creo que en definitiva sí, educar es un acto que es político, que tiene que ver con el cuidado de sí, que tiene que ver con aprender a vivir, tiene que ver con todas las cosas que nosotros decimos y que aunque sean pequeñas islas son esas. Y en Chile, con el sistema que nosotros tenemos, claramente el ministerio rema para otro lado, pero también eso tiene un sentido de realidad porque en otros países pasan diferentes tipos de cosas y la educación tiene que moverse en este vaivén político, en este vaivén de control de masa, de control ideológico. Entonces es muy importante, y lo que nosotros estamos haciendo ahora, en definitiva, es insertarnos, que es algo bonito que tiene nuestra profesión, insertarnos en la realidad. Porque hay otras profesiones que están lejos, están haciendo su trabajo, pero no están tan cerca como nosotros de poder incidir, lamentarnos, sufrir, hacer cambios. Entonces también tiene como una responsabilidad que, bueno, por lo que se ve acá no se pierde. Y yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Y bueno, seré breve y hasta ahí lo dejamos. Gracias, Verónica.
Yo solo para responder o aclarar más bien, cuando digo que nos quedamos sin suelo es precisamente porque no hay un proyecto educativo, se puede llamar nacional, estatal, que sí en Argentina, como era el ejemplo que yo daba, lo tienen y por eso, bueno, se afirman de ahí. O sea, es mucho más claro, insisto, lo que decía la Jime, o sea, podría ser un poco más fácil enfrentar esta situación si todos tenemos claro cuál es el sentido de la educación, ¿sí? Y no estar haciendo malabares cada uno en su escuela. O sea, aquí estamos viendo, por ejemplo, el caso de Verónica, el caso de Arlet, etcétera. Cada uno, digamos que estamos dispersos, ¿sí? A eso me refería. Entonces, pero también es interesante porque a propósito de lo que decía Cristian y de la filosofía, por una parte es hablar de un proyecto político, como decía la Rosario, o más bien la educación ligada a un proyecto político, pone en jaque también, y eso es súper interesante pensarlo, quizás no ahora, pero sí lo pongo sobre la mesa, en el rol de la filosofía ahí, porque claro, han habido casos en algunos países, por ejemplo, que la filosofía, o sobre todo en el siglo XIX, no sé, en Francia, por ejemplo, donde la filosofía sirve, y es lo que decía yo, un rol funcionario, ¿cierto? Sirve al Estado y sirve a esas políticas, entonces la filosofía pierde un poco ese carácter de, por así llamarlo, libre pensamiento, pierde incluso el carácter de filosófica. Bueno, esos son dos temas, simplemente decir que me refería a todo un sistema y que somos nosotros los que, digamos, los profesores que estamos poniendo el pellejo, y por otra parte, en términos, por ejemplo, de universidad, por ejemplo, la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Chile aclararon, nosotros no somos una universidad virtual, no estamos preparados para eso, no hacemos clases hasta que esto se recupere. Eso es una toma de decisión que lo puede hacer la Chile, por supuesto, porque la Chile nunca va a dejar de ser la Chile, etc. Ya, eso lo quiero dejar al margen. Pero mi universidad eso no se puede y se está tratando de hacer lo que se pueda con los medios que no tiene tampoco virtuales. Nosotros tenemos estudiantes que viven en el campo, que no tienen ni siquiera señal, o sea, no pueden acceder a señal. Entonces, no sé, que viven más a la Patagonia o qué sé yo, y no pueden acceder a esto. Ya, no solo porque no tienen computador, sino que porque no tienen no está la capacidad técnica. Eso nomás quería decir, no me largo más. Claro, sí, estamos ya prácticamente en la hora. Ya tenemos a Bastián, a Rocío para después ir haciendo el cierre ya, para que no se nos extienda más de lo necesario y así la próxima ocasión podamos participar todos los que estamos ahora también. Bastián. No, yo paso, si alguien quiere tomar la palabra que no ha hablado. Se reincorporó el amigo Leandro, a lo mejor quiere hablar. No queda poco tiempo, por eso. Porque ya queda poco tiempo y yo hablé Rocío, igual, así que sí. paso Gracias, mi palabra. Bastián. Gracias, Bastián. ¿Rocío? Sí, no, yo quería despedirme porque igual estoy con la conectividad ahí un poco limitada, pero quería decir que estoy muy agradecida de la discusión que se ha dado acá y bueno, espero participar para el próximo laboratorio viral de filosofía. Eso, que estén bien, chao. Chao, el otro lunes. Cuídate. Vale, en el mismo canal. Es como la hora ya igual, ¿Sí? del fin de la programación. Exactamente. Tere, entonces. Ya, pues, le damos. Démosle. Entonces le vamos a ponerle el cierre. Le vamos a ponerle el cierre, ya. Ya. Es muy complejo este tema, el tema de la temporalidad y por ende de la espacialidad, ya que ambos están relacionados, sobre todo en este contexto de encierro, ya que en este contexto se violenta un espacio sagrado, citamos cierta Universidad Elíade, que es donde vivimos, que es nuestro hogar, donde se dibuja a la vez el límite entre lo privado y lo público.
Siguiendo a Rancière, la policía se mete dentro de nuestra casa, donde el poder controla, coartando nuestra libertad. Quizá eso no lo hemos mencionado, como que igual acá está en juego el tema de la libertad. Hasta dónde nosotros tenemos el control de nuestras vidas, hasta dónde tenemos nosotros el control de nuestro quehacer como profesores. El poder entonces continuó, el poder debe justificar el por qué estamos en la casa, entonces pareciera ser que estamos haciendo una especie o una suerte de relleno, ¿ya? Una compañera, que no voy a mencionar ningún nombre, pero cada cual se da cuenta de lo que estoy diciendo en función de ellos. El tema de la crisis sanitaria viene nada más que a exponer la fractura expuesta de un sistema desigual, no solamente en educación, sino que también en salud, en vivienda. A mí, entre paréntesis, me da mucha pena porque va a morir gente de hambre, se me ocurre a mí, con todo lo que se viene, no solamente personas por el coronavirus. Bueno, pero viene entonces a revelarnos entonces, o viene a ser una caída de máscara de la verdadera realidad chilena de la precarización laboral y de diferentes ámbitos. Por otra parte, tenemos un ministerio donde no hay directrices claras acerca de la administración desde este tiempo, porque, por ejemplo, adelantan las vacaciones y es como que no hay ningún sentido de nada. Es importante igual saber, por ejemplo, si es que acaso somos dueños de este tiempo, o si lo fuimos alguna vez, porque ahora se nota la sociedad disciplinar, siguiendo a Foucault, se nota de una manera súper, estamos encerrados, o sea, ¿qué más control que ese? De igual forma podemos tener algún tipo de visualización positiva de esto, ya que pueden haber ventajas en la educación virtual, ya que a veces también damos por sentado de que porque existe una cercanía física, eso realmente es como la panacea, y a veces no es tan así porque nos adormecemos en esa cercanía física. Algunas preguntas que ya como cuando estábamos casi por finalizar, algunas preguntas que reavivaron la discusión, tiene que ver, y que van a quedar en el aire como para poder atenderlas también la otra semana, es que cómo pensar la escuela en este contexto. Cómo comunicar palabras como artefactos en este tiempo, si son efectivas las palabras cuando están mediadas por la tecnología. ¿Cuál es el sentido de la educación, ya no solamente en este tiempo de crisis, sino que en general? Porque pareciera ser que como sociedad chilena, el sistema neoliberal sí tiene claro el sentido de la educación, y con esto quizá yo estoy aportando esto, pienso ver el sistema neoliberal y nuestra constitución, que tanto le hinca el diente al concepto justamente de la libertad de enseñanza, ¿cierto? Lo que busca en el fondo es tener trabajadores, mano de obra barata, personas que no piensen, y tiene la universidad, por ejemplo, un sentido profesionalizante. O sea, la educación se ha tecnologizado en el sentido de una técnica, de ser una tecnología más, de ser un dispositivo de poder más. Ya después, cuando estamos avanzando en la discusión, entonces tenemos una alteración de este tiempo que es súper notoria en este tiempo de encierro. ¿Cuál es la temporalidad presencial versus la temporalidad virtual? Pareciera ser que la temporalidad virtual, este orden explicador del que habla Rancière, se hace de una manera más patente y manifiesta, porque queda como el contenido, ¿no? Queda como la imagen, queda como todo muy ordenado y muy explicativo. Señalar además y recalcar que en Chile hay por parte, yo creo que existe en cada profesor la inteligencia, la creatividad de poder adaptarse a este cambio, pero sin embargo igual queda o deja la sensación de todo lo que hemos nosotros narrado, es que el profe está muy solo igual. O sea, y en ese sentido los argentinos nos llevan la delantera porque tienen ellos un respaldo desde el Estado mismo, desde el canal, por ejemplo. Nosotros recién ahora está pensando
es la idea de tener una TV como un espacio educativo. Lo que podemos en todo caso construir colectivamente, y creo que esta instancia es muy importante para aguijonear aquellas cosas que nosotros estamos sintiendo en nuestra sensibilidad, en nuestro propio quehacer. Y quiero cerrar nada más con decir que esto del sentido de la educación va a ser un buen pie como para poder tener nuestro próximo encuentro, porque la educación no podría, creo yo, estar lejana al aprender a vivir, como decía un compañero por ahí, ya que es algo que no está estancado, no se puede aprender como agarrar, ¿cierto? De una manera así como yo agarro un contenido y te lo paso, sino que se construye colectivamente, y creo yo que eso le brinda viveza o vivacidad más bien a lo que significa estar en un cara a cara con un curso en una comunidad educativa. Eso es mi resumen. Muchas Gracias, Tere. Dos cosas. Una es que Leandro tiene la palabra, pero Leandro, estamos como terminando, quizás un saludo y un comentario. Y lo otro es para que lo piensen mientras Leandro habla, si les acomoda este horario a las 21 horas o si no a las 20:30, ya que nos cambiaron la hora, entonces puede que sea un poco más temprano, para no terminar tan tarde. Leandro, unos segundillos. ¿Sí se escucha o no? Sí. Estamos esperando tu canción. Sí, les traía un poema para hacer la tradición. El cierre, el verdadero cierre. Sí, en serio. El broche de oro. Ahí va. Dice, a propósito del tiempo, parte con unas cosas acerca del tiempo. Dice, si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, si los aires ya no son los buenos aires y la vida no es más que un blanco móvil, usted preguntará, ¿por qué cantamos? Si los nuestros quedaron sin abrazo, si la patria se nos muere de tristeza, si el corazón del hombre se hace añicos antes que aún explote la vergüenza, usted preguntará, ¿por qué cantamos? Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre era alguna ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará, ¿por qué cantamos? Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo y en aquel fruto cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Buena. Tienes que puro pasarlo. ¿De quién es, Leandro? Benedetti. Es de Benedetti. Igual está como cambiado el orden de las estrofas, pero es de Benedetti. Precioso. Gracias, sí. Leandro, te pasaste. No sí, te puedes perder, ya tienes este rol. Oye, sí, una cosa. Leandro, después, de verdad que pásanos el poema por interno, porque una cosa bonita que creo yo que hay que hacer y que yo lo puedo hacer esta vez, ¿cierto? Es sacar reflexiones como el limpio de lo que se discutió ahora, entonces como para ponerlo en metástasis después y ponerle como el epígrafe, así como el poema, ¿cachai? Como una partecita del poema. Súper, saben que está la invitación abierta a escribir a Metástasis, ya estamos esperando sus textos, hoy día lanzamos uno bastante interesante para que se animen ahí a compartir sus reflexiones diarias cotidianas que pueden ser impulsadas por acá también. 8:30 o 9 entonces. En la naturaleza será que será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá,
que Oye, no tiene esto qué tamaño. moderno, es como un programa de concurso, bueno. O que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está na romaria.